La Biblia, hermanos, para meditar en la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Estamos contentos de estar en este lugar vigilando en la presencia del Señor. Aleluya. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero decirles que en todas las vigilias que hemos estado desarrollando, siempre se ha estado tocando un tema doctrinal. Hemos estado estudiando los temas futuros, los temas que tienen que ver con las profecías bíblicas que están por cumplirse. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es muy interesante que la iglesia del Señor lo conozca. Quiero decirle que vamos a tratar de ser lo más, como le dijera, lo más dinámico para que usted pueda mantenerse despierto y se interese en esto que vamos a estudiar. Sin embargo, si usted no pone de su parte, usted no solamente no va a ser edificado, sino que va a desperdiciar este tiempo tan hermoso que el Señor nos da. Esta mañana vamos a abrir la Biblia en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 24. El versículo que vamos a leer es el versículo número 21. Vamos a hablar en esta mañana algo con respecto a la gran tribulación. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, la gran tribulación. Y para eso leemos el versículo 21 del capítulo 24 de San Mateo, que dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Repito el versículo, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que nos hables con tu palabra, edificándonos, instruyéndonos, enseñándonos lo que tú tienes preparado para el futuro. Señor, glorifícate en nuestras vidas, dando una riqueza de conocimiento para poder, Señor, conocer más de tu palabra y conocer más de tu carácter, en el nombre de Jesucristo. Danos, Señor, la disposición de espíritu para poder estar despiertos y poder aprovechar esta hora para poder, Señor, recibir de ti el consejo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante su mano, diga gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Como dije, queridos hermanos, en esta oportunidad, el tema es con respecto a lo que ha de acontecer en la tierra cuando la iglesia, nosotros, ya no estemos en esta tierra. La Biblia nos habla acerca de todas las cosas que han de acontecer en el programa de Dios. Dios ha trazado un plan y lo ha dejado plasmado en su palabra, y en algunos casos el Señor no ha dado fecha para poder, hermanos, realizar sus planes, sus propósitos. Pero en algunos casos el Señor ha dado como pautas para que nosotros podamos ubicarnos cuando sucederán las cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la inminente venida o el inminente retorno de Jesús a la tierra por sus santos, la Biblia no da ningún dato, no da ninguna, ¿qué voy a decir? Ninguna fecha para que el hombre pudiera estar como esperándolo. Pues dice la Biblia que aparecerá como ladrón en la noche, o sea, sin avisar. Será un evento inminente
lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Pero a partir del rapto de la iglesia, si nosotros somos lectores de la Biblia, nos vamos a ir ubicando después del rapto qué es lo que irá sucediendo después y en qué tiempo sucederán las cosas. Sin embargo, quiero decirlo y espero, hermanos, usted me comprenda, de que la doctrina bíblica ha sido atacada últimamente, tanto que hay quienes hasta han enseñado o están ya contradiciendo lo que un día enseñaron. Hay quienes dicen de que no existe el rapto, que no sucederá el rapto, otros que no existe el tribunal de Cristo, y así sucesivamente. Pero la Biblia habla de que una vez la iglesia sea trasladada de la tierra al cielo, se van a desarrollar eventos que, y estoy dando esta pequeña introducción porque ya lo hemos estudiado. Después del rapto dice la Biblia que el Señor se lleva, o más bien en el rapto el Señor se lleva a su iglesia con un propósito, y es la de celebrar las bodas del Cordero allá en su presencia, en la patria celestial. Y simultáneamente también allá en el cielo el Señor va a premiar o a galardonar a todos. Digan conmigo todos. No, dígalo como si ha estado vigilando delante del Señor, hermano. Diga todos. Va a galardonar a todos sus hijos, porque para todos hay galardón. Aleluya. Para uno será por haber perseverado, para otro será por haber ganado almas, para otro es por haber estado esperando la venida del Señor, para otro será por soportar la prueba. Pero el Señor siempre, Él es un Dios tan bondadoso y misericordioso, que el Señor nos va a llevar al cielo, pero para bendecirnos. Dice la Biblia: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. O sea que hay galardón para todos. Yo debería, y usted también, alegrarnos en esta mañana, hermano, y levantar la mano y decir gloria a Dios, porque Dios no solamente nos da la salvación, que es suficiente, sino que también tiene algo más que darnos a nosotros. Ahora, lo terrible es que mientras estamos en el cielo, siendo galardonados y en bodas con nuestro Dios, con Jesús nuestro Salvador, pues somos la novia ahora, pero allá en el cielo nos casaremos para ser la esposa de Cristo Jesús. Lo triste es que cuando estemos nosotros allá, aquí en la tierra, se van a estar desarrollando eventos que hermanos, que son de carácter, hermanos, de castigo o de juicio para las personas que no vuelen a la presencia del Señor cuando la trompeta suene. Ahora, ¿quiénes no van a volar cuando la trompeta suene? No van a volar aquellos que han rechazado a Jesús como su Salvador personal. Las personas que se han dado el lujo de rechazar a Cristo, de despreciar la salvación, estas personas de todas las épocas, esas no irán al cielo. Y las que estén vivas cuando el Señor venga, sencillamente se quedarán para experimentar aquí en la tierra lo que hoy vamos a estudiar, que es los juicios de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo que dura, hermanos, por eso dije de que en algunos casos Dios da fechas, que dura, hermano, exactamente 7 años. Son 7 años de gran tribulación, y al terminarse los 7 años de gran tribulación, el Señor se levanta allá de la mesa, cuando está reunido con todos los redimidos, se levanta y viene ahora escoltado con sus santos para poner su pie en la tierra y establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Ahora, en estos 7 años de gran tribulación, el Señor va a desarrollar, se van a ir dando paulatinamente, se van a ir dando, hermanos, acontecimientos que yo se los estoy enseñando sencillamente para que usted alabe y glorifique al Señor por la gran misericordia que Él ha tenido de librarnos. Porque, hermano, el segundo propósito del rapto es este. El primero es celebrar bodas y galardonar, y el segundo es librar a su iglesia, a sus santos, de pasar por la gran tribulación. ¿Están despiertos, hermanos? Sin embargo, hermanos, el Señor
en esos 7 años, hermano, el Señor va a ir dando como pautas. Quiero decirle algo: la gran tribulación tiene un propósito, y es el de preparar, primeramente preparar a la nación de Israel para poder recibir a su Mesías prometido. En el capítulo número 1 de Juan dice de que el Señor vino a lo suyo, su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, o sea, a usted y a mí, nos ha dado el derecho, la potestad, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, en su primera venida, el Mesías para Israel fue rechazado, fue despreciado, y es por eso que el Señor puso una pausa en el curso de su trato con la nación de Israel, y comenzó a tratar con otra clase de gentes. Empezó a tratar con los que le llamaban los perrillos, los que le llamaban los gentiles. Y ahí se cumple aquella profecía, que la que no era pueblo, ahora sería pueblo del Señor. La que no era amada, ahora sería llamada amada por el Señor. Fue ahí donde entró, hermanos, en un paréntesis de todo el trato de Israel, hermanos, hasta la finalización de los planes de Israel. Hubo un paréntesis para la gentilidad, el tiempo de la gracia, donde el Señor ha dado la oportunidad que todo aquel que crea en Él sea salvo y sea parte de su iglesia y se pueda casar con el Señor en las bodas del Cordero. Sin embargo, hermanos, Dios hace una pausa y deja de tratar con Israel, y lo hemos estado estudiando. Dios hoy no está tratando directamente con Israel, tal vez lo haga indirectamente, pero directamente Dios ha puesto un stop, un alto o una pausa, para después seguir tratando con Israel. Yo sé que es difícil a esta hora estar estudiando esto, pero quiero que me preste su atención, porque fíjese de que el Señor seguirá tratando con Israel, pero después de que se ha llevado a su iglesia, por ejemplo, todo este tiempo de la gracia, cuando la iglesia suba al cielo y pasen los 7 años de ¿qué voy a decirle? De bodas y todo eso, el Señor seguirá tratando con Israel. Una vez suene la trompeta, la iglesia se va y Dios vuelve a puchar su tecla y comienza nuevamente a tratar con Israel, y en especial en el tiempo de la gran tribulación. Y ya dije que es porque el Señor está preparando ahora a Israel en este tiempo de la gran tribulación. Dios va a preparar a Israel para el encuentro, para recibir ahora a su Mesías, pero ya no como su primer advenimiento, sino que ahora el Señor aparecerá montado en un caballo blanco, escoltado con su esposa y ceñido sus lomos con un cinto y con una espada y en su muslo una escritura, y viene, hermano, venciendo y para vencer y para establecer su reino aquí en la tierra. Muy diferente. Sin embargo, Dios va a tratar con Israel durante este periodo. Por ejemplo, la escritura abunda, hermano, abunda en aseveraciones de este periodo. La Biblia enseña que será un periodo de ira, un periodo de castigo, un periodo de juicio de parte de Dios para los hombres. Es la cólera de Dios contra la humanidad que le despreció a su Hijo amado. No va a ser un tiempo de ira de Satanás, porque no va a ser el diablo el que va a atormentar en sí por su voluntad. No va a ser el diablo el que va a desatar su furia o su ira, ni mucho menos los hombres, sino que es la ira de Dios sobre la humanidad y sobre la tierra. Y es por eso, hermanos, de que hay muchos pasajes. Por ejemplo, en Sofonías hay un pasaje de la Biblia, hermano, que a mí me impresiona. Dice la Biblia en Sofonías capítulo 1 versículo 18, dice la Biblia que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción
apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Fíjense que aquí hay palabras claves. Una de ellas es día de la ira de Jehová. Es la ira de Dios sobre la tierra. Por eso hay tantos cantantes que se han hasta inspirado. Hay un himno muy antiguo que dice: se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, de pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Pero mire qué lindo: mas para todos los redimidos, para usted y para mí, será glorioso, porque es hermoso. Aleluya. Porque estaremos guardados de esa ira. Estaremos seguros, escondidos, hermanos, en la misericordia y en la gracia de Dios, allá en la patria celestial. Aleluya. Pero mire, hermano, dice que será la ira de Jehová. Otra palabra clave aquí es toda la tierra. Se repite 2 veces. Dice toda la tierra, y más abajo dice hará de todos los habitantes de la tierra. O sea que será un juicio a nivel mundial, a nivel, hermanos, de toda la tierra. Los juicios de Dios se derramarán. Ahora, la tribulación en primer lugar es para Israel, y ya le dije, porque despreció a su Mesías. Y en segundo lugar, a todos los gentiles que, habiéndoseles abierto la puerta de la gracia, despreciaron a Jesús como su Salvador. Fíjese que en Jeremías, leamos Jeremías. En Jeremías también nos da acá un versículo donde habla de ese tiempo de angustia, ese tiempo de sufrimiento. Jeremías capítulo 30 versículo 7 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Se está refiriendo al mismo día de Sofonías. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, usted lo sabe bien. Pero dice: pero de ella será librado. Está hablando de tiempo de angustia. Y más abajo dice: de ella será librado. Porque se refiere, el tiempo de angustia es lo mismo que la gran tribulación. Pero dice: será librado de ella, de esa angustia, de ese, voy a decirlo así en el buen salvadoreño, de esa zamangueada que Dios le dará a la humanidad por haber, ya dije, despreciado el amor del Señor. Ahora, ¿cuándo va a suceder o cuánto va a durar esto de la gran tribulación? Yo ya le dije de que van a ser 7 años. Pero hay gente que ha escuchado de que serán 7 años. Y quizás hemos nosotros pensado o hemos llegado a dudar que por qué se afirman que serán 7 años. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en Daniel 9:27. Daniel 9:27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dejémoslo hasta ahí. Dice que por otra semana. La Biblia, hermanos, habla de semanas, de días, y habla de semanas, de años. Porque para los judíos habían 2 clases de semana. Estaba la semana, hermano, de días, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y estaba la semana de años. Usted me dirá: hermano, ¿y de dónde se sacó eso? Vámonos para Génesis 29:27. Génesis 29:27. Aquí vamos a ver que los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Yo sé que usted no tiene duda de las semanas de días, pero tal vez tenga dudas de las semanas de años. Y dice el versículo 27: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
28 dice: e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Aquí está hablando de semanas, de años. Jacob se enamoró de Raquel, trabajó 7 años para poder casarse con ella. Cuando se cumplen los 7 años, no le dan a Raquel, sino que le dan a Lea, y él, molesto, la reclama y le dice el suegro: si querés a Raquel, trabaja otra semana, o sea, otros 7 años, y entonces se te va a dar. Y dice que Jacob trabajó la semana, o sea, los 7 años. ¿Me comprende, hermano? Entonces la gran tribulación es un periodo de 7 años, lo que la Biblia le llama la semana número 70 de Daniel. No sé si usted ha oído hablar de la semana número 70, ¿sí o no? Bueno, pero esa semana número 70 se cumple precisamente en los días de la gran tribulación. Ahí comienzan los 7 años y comienzan a darse eventos. Ahora, esta semana, o sea, en la gran tribulación, se divide en 2 partes: 3 años y medio, la primera mitad, y la otra mitad, otros 3 años y medio. Ahí se cumplen 3 años y medio más 3 años y medio, son 7 años. Lo que en Apocalipsis dice 42 meses, que son 3 años y medio, más otros 42 meses, otros 3 años y medio. No lo quiero confundir, más si está ahí un poco adormitado. Pero fíjese de que aquí se ve que durará 7 años divididos en 2 partes: 3 años primero y medio y otros 3 años y medio después. Por eso en Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana, volvamos a Daniel 9:27, dice: y por otra semana, está hablando de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahí hay un punto y una coma. Luego dice: a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí en este versículo nos habla de los 7 años, y nos habla de que a la mitad de la semana habrá un evento que marcará trascendencia dentro del programa de juicios que Dios tiene durante la gran tribulación. Ahora, ¿cuáles serán? Bueno, ahí, hermano, algo que va a suceder al nomás comenzar la gran tribulación es un retorno en masa de la nación judía, o más bien de los judíos, a su nación. Como usted sabe, Israel es un país muy pequeño, quizás un poquito más pequeño que El Salvador, o del mismo tamaño. Sin embargo, los millones y millones de judíos que existen no están en su nación, sino que están fuera de su nación. Incluso en nuestro país hay muchos judíos. ¿Pero por qué? Porque Israel es un país en guerra, un país que todo el tiempo ha estado siendo odiado por sus vecinos, los países árabes, bombardeado, y por el temor a la muerte y todo eso, la mayoría de judíos viven en el extranjero. Pero cuando, hermanos, el Señor esté a punto de cumplir todo su programa, entonces el Señor va a hacer que todo Israel se concentre en su propia nación. Y para eso hay una profecía, siempre en Mateo 24, hay una profecía que habla parabólicamente, pero que habla de ese retorno. El versículo 32 del capítulo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aleluya. Mire, hermano, como digo, es algo parabólico.
Cuando la Biblia habla de la higuera, habla de Israel. Amén. Por eso dice que nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados porque Cristo es la vid verdadera. Amén. Entonces Israel va a decir: bueno, las cosas están cambiando, vamos a regresar a nuestra nación, porque una vez la iglesia se vaya, comienza a tratar Dios. Y algo que va a suceder es que va a poner un sentimiento en el corazón de los judíos en todo el mundo, un sentimiento de estar en su nación. ¿Cómo y por qué? No se sabe. Dios moverá el corazón de los judíos para que regrese a su nación, porque Dios ahí en Israel va a tratar directamente con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque ahí, hermanos, aparecerá en esos días, en la primera mitad, en los primeros 3 años y medio, aparecerá un personaje que la Biblia le llama el anticristo. El anticristo es un personaje que aparecerá a escena como un protagonista de los juicios que se van a dar. Por ejemplo, si leemos en Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo que leo es el 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él, está hablando de él, está hablando de un personaje, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces aparecerá aquel, está hablando de otro personaje inicuo, aparecerá aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando de que ya está en acción, o sea, está como en sus marcas y listo, solo esperando que le den el banderazo de salida para actuar. El diablo ya tiene preparado, óigame, ya tiene preparado al anticristo, pero el anticristo no puede obrar porque dice que hay alguien que lo impide, hay alguien que al presente lo detiene, y ese alguien se llama el Espíritu Santo de Dios, que mora en la iglesia aquí en la tierra. Cuando suene la trompeta, la iglesia se va, y con ellas también se va el bendito y santo Espíritu de Dios. Ahora, cuando eso suceda, entonces el anticristo sale y empieza a establecer sus estrategias para cumplir los planes de Dios de traer juicio a esta tierra. Porque incluso el anticristo, aunque su advenimiento dice acá que será por obra de Satanás, todo está controlado por el Dios soberano que nosotros tenemos, porque Él es el que da la autoridad, y le va a dar la autoridad al diablo para que engendre a este hijo del diablo llamado anticristo y se convierta en un instrumento de Dios para traer juicio a los que han rechazado la verdad del Señor. Ahora, hay otra cosa que quiero enseñarle, y es de que simultáneamente con el anticristo surge también, hermano, el imperio romano antiguo. Si usted lee, esto no lo vamos a leer ahorita, pero si usted lee Daniel, en Daniel él vio una estatua que tenía oro, plata, bronce, tenía también hierro y tenía también una mezcla de hierro con barro. Cuando habla de, hermano, del hierro, está hablando simbólicamente del imperio romano, el imperio que estaba en su apogeo cuando Cristo nació en esta tierra. Pero luego dice de que después de eso se levantaría un imperio que llevaría hierro, pero que también llevaría barro, o sea, una mezcla de un metal con un no metal. Pero eso estaría después del hierro, en la parte inferior, en los pies. El imperio romano
desapareció y ahora no existe ningún imperio, aunque han habido hombres que han querido establecer un imperio, como por ejemplo Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte. Ellos quisieron establecer su imperio, pero no pudieron, porque tiene que ser en el momento de Dios. Pues dice acá de que, hermano, la Biblia, de que surgirá nuevamente el imperio romano. Vámonos para Apocalipsis capítulo número 17. Apocalipsis 17. El versículo que leo es el versículo 8, que dice así: la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Usted dirá, hermano, explíqueme eso. Dice que era, dice que no es y dice que será. Está hablando del imperio romano antiguo. Dice era porque existió el imperio romano. No es porque en la actualidad no existe, no hay imperio romano. Pero dice será, es porque va a resurgir. Será como una resurrección del imperio romano, específicamente en el área donde al principio él tuvo su gobierno, su imperio. Francia, Italia, hermano, España, Alemania, toda esa región, hermano, volverá. Y dice, hay una parte en Daniel donde dice que será por medio de alianzas humanas que se formará. Lo que hoy en la actualidad solo nos dan pequeños destellos de lo que es el mercado común europeo. Pero cuando la iglesia se vaya de esta tierra, en estos días simultáneamente aparezca el anticristo, se forma el imperio romano, que un día fue pero que ahorita no es, y empezará a gobernar con una sola religión, con una sola moneda. No habrán fronteras y empezará así como Roma gobernó todo el mundo, así, hermano, este imperio romano nuevamente volverá a gobernar todo el mundo. Y ahí es donde van a poner, como dije, una sola moneda, una sola religión. Y es ahí donde van a marcar a la gente con el famoso 666. Un sistema de, hermano, de comercio que saldrá de ese imperio romano. Pero bueno, como dije, el factor tiempo y la gran disposición que podamos tener esta mañana me hace ir corriendo con este estudio. Pero además de surgir el anticristo y el imperio romano antiguo, también habrá, de parte del anticristo, habrá un pacto con las naciones, un pacto de protección, un pacto de comercio, un pacto de, hermano, de religioso, a tal grado de que el anticristo va a aparecer como el personaje que el mundo ha estado necesitando. Hace algunos años, yo no sé si usted ha escuchado, pero hace algunos años se oyó que dentro de del mercado común europeo hubo un hombre, o hubieron varios hombres que dijeron: necesitamos con urgencia un hombre que gobierne. Si ese hombre es de Dios, no nos importa, y si ese hombre es del diablo, tampoco nos importa, pero necesitamos un hombre para que nos gobierne y nos dirija. A gritos estaban pidiendo al anticristo, y en su debido tiempo les va a llegar. Porque, hermano, el anticristo aparecerá, como Apocalipsis 6 dice, que vendrá en un caballo blanco también, venciendo, dice, y para vencer, y va a traer una espada en la mano, que se le dio una espada y se le dio una corona. Está hablando no de Cristo en el capítulo 6, sino que está hablando del anticristo, porque aparecerá como un personaje muy elocuente, muy preparado intelectualmente. Será un estadista, será un hombre con un gran poder político, con un gran poder económico y con una inteligencia sobrenatural, porque será el diablo el que se la va a dar. Pero esa inteligencia él la va a ocupar con artimañas para poder engañar a los que no han querido creer a la verdad del Señor. No sé si me está comprendiendo en esta hora.
Entonces, para eso voy a leer otra vez Daniel 9:27. Este Daniel es muy tremendo para dar estos detalles, hermanos. Solo en ese versículo 27 arroja mucha luz. Dice otra vez: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está la clave. La clave aquí es la palabra pacto. Él hará un pacto con las naciones, un pacto de protección. Recuerde que los judíos van a regresar en masa a su nación. Los judíos actualmente no tienen un templo donde adorar y donde presentar sus sacrificios, pero vendrá el anticristo y lo primero que va a hacer es construirles el templo. Lo primero que va a hacer es decirles: no se preocupen, yo les voy a proteger. No se preocupen, yo he venido para traer solución a este mundo. Y es ahí los que rechazaron al Mesías en su primera visita se van a dar en los dientes pensando de que este personaje anticristo es el Mesías que ellos esperaban, hasta que el anticristo se quite la máscara a la mitad de la semana y revele su verdadera naturaleza e identidad. Por eso dice que a la mitad de la semana, dice, y a la mitad, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, a la mitad de la semana él tendrá una revelación de lo que en realidad es su objetivo al estar en la tierra. Leamos otro versículo, Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2 dice de la siguiente manera: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y dicho quizás en días, son 1260 días, o sea, 3 años y 6 meses, 3 años y medio, 1260 días. La Biblia habla de eso en Apocalipsis. Entonces, a la mitad de la semana, el anticristo comete no un error, sino que ya está planificado, y es de revelar su identidad. Leamos, hermano, Apocalipsis capítulo número 13. Aquí vamos a ver que además de todo esto aparecerá otro personaje llamado el falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón es el diablo, usted lo sabe. Y dice que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que era una imagen. Jesús es el Cordero de Dios. Será una imagen de manso, una imagen de religioso, una imagen de humilde, pero dice que hablaba como dragón, o sea, como con la doctrina diabólica que él trae, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le diese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. O sea, aparecen 2 bestias: la bestia política, que es el anticristo, y la bestia religiosa, que es el falso profeta. O sea, un hombre, el falso profeta, un hombre de autoridad religiosa a nivel mundial. Obviamente tiene que ser algún papa,
tiene que ser un hombre que está de la mano con la política y que anda más metido en política que otra cosa, y que tiene el poder y la autoridad para poder hacer de las suyas. En los días de la gran tribulación dice que va a tener hasta poder de hacer que las imágenes hablen, dice. Será tremendo, pero gracias a Dios que usted y yo no vamos a estar aquí en la tierra, hermano. Vamos a estar en la boda del Cordero, aleluya. Vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora, quiero decirle, hermano, que el anticristo junto con el falso profeta van a querer establecer una sola religión. ¿Cuál? La de adorar a la primera bestia, porque se va a hacer pasar por el Mesías. La bestia política va a querer que lo adoren como Jesús. Leamos, hermano, la Biblia, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 6. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, no, perdón, está hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí se está hablando del anticristo. El hijo de perdición, está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice que se opone a todo lo que proviene de Dios y es objeto de culto a Dios, tanto que en los días de la tribulación entrará al lugar santísimo, al templo, y se sentará como Dios, pidiendo adoración como Dios. Ahí es donde Él va a revelar lo que el manso cordero que se va a ver, el gran hombre que va a aparecer. Ahora Él va a decir: bueno, adórenme. Y el falso profeta va a decir: Él es el Mesías, adórenlo. Y los judíos, entonces Dios les va a dar el usazo para que reaccionen y no lo adoren, aleluya. Y ellos digan: no, solo hay un Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Y entonces ahí entonces, hermano, se empezará una persecución por ya los siguientes 3 años y medio que ahora faltan, porque será la mitad de la semana. Ahí empezará la gran persecución contra los judíos. Hay gente que dice: ay, hermano, va a haber una gran persecución contra los hijos de Dios. No, hermano, para nosotros no va a haber persecución, gracias al Señor, porque nosotros vamos a estar en el cielo guardaditos por el Señor. La persecución va a ser para los judíos. El anticristo lo va a seguir para matarlos. Y mucha gente que ha oído el evangelio y que no es judía, que es gentil y que se quede, cuando haya esa persecución y lo quieran marcar, se va a acordar de los mensajes de los predicadores. Y es ahí el que se deje marcar, se lo va a llevar, hermanos, el diablo al mismo infierno. Pero el que diga: no, yo me acuerdo de los evangélicos, estuve en una iglesia un día, no me dejo marcar, le volarán la cabeza, pero salvará su alma para la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es mejor no dormirse hoy en las vigilias y estar atento a la palabra, hermano. Hay gente que está dormida, pero bien fondeada en las vigilias, hermano. Esa pobre gente, hermano, no se va a dejar marcar rápido, hermano. Si se duerme en una vigilia, peor, hermano. A la hora que te vamos a marcar, vaya, pues márquenme, pues. Aquí márqueme. Pero los que, sí, ¿sabe por qué? Porque el Señor dijo: velad y orad para no caer en tentación, aleluya. Si la cosa es estar listo para cuando el Señor venga, amén. Sigo, hermanitos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, hermanos. Apocalipsis, mira, hoy sí, hermano. Apocalipsis 13, 5. La palabra del Señor, hoy yo me tardé. Dice así:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos, o sea, está hablando de los judíos, y vencerlos, o sea, matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, los gentiles que se queden también. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, pero cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si tiene oído pero está dormido, no va a oír. Pero imagínense que aquí se ve que se le dio autoridad de perseguir a los santos del Altísimo y hasta vencerlos. Por eso dije que es un periodo de ira, de juicio contra Israel. Van a haber miles de israelitas que van a morir, miles de gentiles que van a morir por el sistema de la bestia. Ahora, también Dios comenzará de una manera, ya no solamente aquí en la tierra ese movimiento, sino que de una manera angelical, de una manera celestial. El Señor comenzará a derramar juicios literales sobre la tierra. Leamos, hermano, Apocalipsis, ahí estamos cerquita. Vámonos para el capítulo 16. Voy a finalizar ya, manito. Capítulo 16, versículo 1 al 12. Solo voy leyendo y voy a ir explicando algunas cosas. Dios comienza a derramar sus juicios. Estamos hablando después de haber terminado la primera mitad de la semana, o sea, ya por ahí por el cuarto año. Dice versículo 1 del capítulo 16 de Apocalipsis: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Mira qué terrible. Unas úlceras van a salir en el cuerpo de la gente por obra divina, como juicio. Verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en la tierra. No se iba a poder navegar, no se iba a poder tener producto de la pesca, no se va a poder hacer nada de eso en la gran tribulación, porque el mar, imagínense cómo va a apestar. ¿Usted sabe cómo viene la sangre? Sangre de muerto, por supuesto. Terrible. Verso 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verso 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres que se quemaron con el gran calor se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, todavía para variar, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron tampoco de sus obras. 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hermano, cuando aquí dice que este ángel, el sexto ángel, hace que se seque el río Éufrates, es para que pasen los reyes del oriente.
Aquí ya casi está terminando la gran tribulación, porque al final de la gran tribulación, o la tribulación, va a terminar con la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial será una guerra cual nunca la ha habido, tanto que aquí simbólicamente dice que se seca el río, pasan los reyes del oriente al occidente para poder, hermanos, unirse y para poder, hermanos, guerrear con las demás naciones. Sigamos leyendo, pero ahora vámonos para el versículo número 17. El séptimo ángel, perdón, quiero ver, permítame. Leamos el 13 todavía. Dice que vi salir de la boca del dragón. Estamos hablando del sexto ángel. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, o sea, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, de que este sexto ángel prepara el escenario para la gran batalla de Armagedón, o sea, la tercera guerra mundial, que será una guerra de dos clases: una guerra entre hombres y una guerra de hombres contra Dios. No solamente los hombres se van a matar entre ellos en la tercera guerra mundial, sino que los hombres después se van a unir y van a querer pelear contra Jesús. Pero, hermano, usted sabe lo que va a pasar. El Señor siempre es vencedor. Aleluya. Amén. Voy corriendo, hermano, voy corriendo. Pero hay otros versículos que quiero leer. Otros versículos, por ejemplo, Apocalipsis 28. Apocalipsis 28 dice así: y saldrá, estamos hablando del diablo, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Está hablando del Armagedón, y el número de los cuales es como de la arena del mar. También, hermano, como digo, el Señor aquí en su palabra nos enseña que el Señor va a derrotar al enemigo. El anticristo luchará contra el Señor, pero el Señor lo va a vencer. Capítulo 19, regresemos una página, versículo 11 al 19. Dice que entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su boca muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Jesús, hermano. Y aquí está: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está usted y yo, hermano. 15 dice: de su boca, de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que aquí, cuando el Señor aparezca, ya cuando termine la tribulación y aparezca montado en el caballo, y mire qué lindo esto, hermano, cuando Él venga a llevarnos, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Será invisible al mundo. Pero cuando Él venga ya con nosotros, después de la gran tribulación y después de las bodas, entonces ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. Y cuando Él aparezca en caballo blanco, todas las naciones harán lamentación por Él. Y es ahí donde las naciones, los reyes de la tierra, el anticristo va a decir: guerriemos contra el que viene montado en el caballo. Pero dice que de su boca saldrá una espada aguda y destruirá al anticristo y a las naciones, y establecerá su reino glorioso en esta tierra. ¡Aleluya! Mire, hermano, vale la pena ser cristiano, ¿sí o no? Sí, porque estamos seguros. Qué lindo venir con el Señor, y el Señor va
Ahí cuando vengamos nosotros, aparte Él en caballitos blancos, en unos ponis nosotros, hermano, y el Señor un gran caballón blanco, hermano. Y de repente vienen los hombres con misiles y con todo, queriendo matar al Señor. Ridículo los hombres, ¿verdad? El Señor solo va a abrir su boca y con su boca va a pulverizar al anticristo. Aleluya. Dice que lo lanzará vivo al lago de fuego. Lo lanzará vivo al lago de fuego. Y usted y yo vamos a sentirnos felices, orgullosos de ser parte de ese séquito, de esa escolta que vendrá con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Así termina la gran tribulación, hermano. Termina con el triunfo de Cristo. Por eso, hermano, el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy está más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. La tribulación puede comenzar mañana si hoy viniera el Señor por nosotros. Lo lindo es que usted y yo, si somos fieles, no vamos a pasar la gran tribulación. Lo lindo de conocerlo es para enseñarle a la gente que conozca, que acepte, que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso mañana va a tener una buena oportunidad usted de traer a un amigo para que conozca al Señor y sea parte de este pueblo glorioso llamado iglesia, y cuando suene la trompeta, que vuele con nosotros a la presencia del Señor. El diablo va a vencer, el diablo va a ser derrotado, va a ser vencido por el Señor. Lo venció en la cruz del Calvario, lo está venciendo a través de la iglesia que clama, que ora, que vigila y que ayuna. Pero cuando Él ponga su pie sobre la tierra, cuando venga a establecer su reino, mandará a la bestia, mandará, hermano, a las dos bestias, al anticristo y al falso profeta, los mandará al lago de fuego. Ellos van a estrenar el lago de fuego. Después se unirá a ellos el diablo, y después un montón de gente que ha rechazado a Jesús. Por eso, hermanitos amados, demos gloria a Dios en esta mañana, porque Dios siempre nos enseña y Dios siempre quiere instruirnos para que aprendamos más de su palabra y no seamos que, ay hermano, yo a saber si me voy a quedar, ay a saber si andan marcando con el 666. No, hermano, mientras usted esté aquí en la tierra, el diablo no tiene permiso de marcar a nadie, porque eso solo es para los que no están escritos en el libro de la vida. Usted y yo estamos escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y por nosotros vino Jesús, y a su debido tiempo nos llamó, nos justificó y nos santificó, y nos tiene en esta tierra para dar testimonio de su poder y de su amor. Y a su nombre vamos a orar en esta mañana, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, grandemente a tu pueblo que ha escuchado tu verdad. Señor, que esta mañana podamos irnos felices, satisfechos de haber oído palabra, de haber aprendido doctrina, de haber escudriñado las escrituras, y poder, Señor, ser fieles, adoradores, agradecidos y anunciadores de tu verdad. Bendice a tu iglesia, los que hoy han sido convocados para estar en esta fiesta, los que miran, Señor, a través de su televisión y han escuchado tu palabra. Bendíceles para que puedan también ellos aprender y estar alerta a los acontecimientos que se van a desarrollar aún cuando la iglesia no esté en esta tierra. Señor, salva las almas, que vuelen a tu presencia y escapen del juicio, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos las muchas gracias. Amén y amén. Pónganse de pie todos, hermanos.